Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues esta es la sesión del 27 de julio del 2021 y bueno, estamos ya en esta semana 2 de este módulo 7. Vamos a dar inicio a la presentación para que pues podamos aprovechar el tiempo. Tenemos 40 minutos para la sesión y bueno, recuerden que esta sesión siempre se queda grabada para quien no pueda accesar en este momento la pueda ver posteriormente y bueno, pues también vamos esperando que se vayan integrando. Recuerden que a lo largo de la sesión, si tienen algún comentario o alguna duda, pues podemos usar el chat y ahí mismo lo vamos resolviendo. Pues a lo largo de esta presentación vamos a ver los temas de la unidad 3, que es el pasado simple, algo de vocabulario que espero te pueda ser de utilidad para tus ejemplos y que podamos hacer nuestras actividades integradoras 3 y 4 de esta semana. Pues bienvenidos y aquí pues poco a poco quienes se van integrando los vamos aquí añadiendo. Entonces vamos a dar inicio. Para esta semana 3, esta semana 2, unidad 3, tenemos estos temas. Como siempre les sugiero que sigan lo que es la revisión del vocabulario. Pueden descargar los documentos en PDF, que son los que están aquí en azul con este simbolito. Que los descarguen por si no tienen internet o se desconectan, etcétera, pues puedan revisarlos, ¿verdad? Sin tener la necesidad de estar conectados para poder verlos. Una vez que han revisado los recursos, tenemos otros recursos que son en línea, pero pues son menos. Y después tenemos lo que son los ejercicios con el lapicito, ¿ok? Que estos pues una vez que se cierran el día domingo ya no se pueden realizar posteriormente en la semana siguiente. Entonces es importante que no se les olvide. Tenemos el foro de aprendizaje para esta semana, igual que la semana anterior. No es evaluable, pero forma parte de su participación e interacción en plataforma. Para este foro de aprendizaje, pues es muy básico. Lo que tenemos que hacer es contestar a la pregunta y compartir algo sobre qué hacías antes de ingresar pues a esta etapa de tu vida, ¿verdad? A lo que es la prepa en línea. En el foro ya les puse algunos ejemplos, algunas estructuras que pueden utilizar y como siempre, pues recuerden que el foro de aprendizaje es como un ensayo previo a lo que vas a ir compartiendo en tus demás actividades. Ya que tenemos el foro de aprendizaje, ya participamos, podemos pasar a la revisión de las actividades integradoras 3 y 4. Les sugiero que descarguen los formatos los días lunes o martes para que los puedan revisar, como les decía, en caso de que no tengan internet, pues no dependan de eso, ¿verdad? Para poder revisar las actividades, van revisando los recursos y después podemos pasar a lo que es pues ya comenzar a hacerlas y poder entregarlas. Evitemos como siempre las entregas del domingo, es lo único que les sugiero para que no pues tengan contratiempos. Bien, pues iniciando propiamente con el tema es pasado simple. Tenemos que pues vamos a redactar oraciones en pasado simple usando verbos, los verbos regulares e irregulares, si ya tuvieron la oportunidad de revisar los recursos. Y bueno, tenemos aquí un esquema, ¿no? Verbos regulares e irregulares. Y dentro de los irregulares tenemos los verbos comunes que se llaman main, principales, y un verbo que está aquí en una estrellita, pues porque es un verbo especial, que es el verbo be. Ok, bueno, vamos a ver cómo funciona. El pasado simple se usa para expresar actividades o sucesos que se realizan antes y bueno, pues también que concluyeron, ¿verdad? Pero en un punto específico del pasado. Ok, entonces nosotros estamos aquí en el día de hoy, que es el presente, y hacia atrás, pues todos esos eventos que ya ocurrieron. Y en inglés los vamos a expresar con estos verbos regulares e irregulares. Pero, pues bueno, ¿cuáles son ellos? En resumen, los verbos regulares son los que, para escribirlos en pasado, tienen terminación ed regularmente, por eso se llaman así, regulares. Aunque son, digamos que regularmente les vamos a agregar esa terminación ed, pues hay algunas reglas, ¿no? Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Si se fijan, todos estos terminan en Y. Apply, cry, hurry, spy, ¿no? Etcétera.
Cuando los vamos a escribir en pasado, les quitamos la Y y les agregamos I latina, ed, ¿no? Applied, copied, hurried, etc. Pero bueno, aquí tenemos otras reglas que sobre la práctica, pues es que no las vamos aprendiendo. Mientras, pues hay que ir checando a lo mejor la tablita, ¿no? A la mayoría les decíamos agregamos ed. A los que terminan en e, solamente les agregamos la d. Si son verbos que tienen, por ejemplo, carry, como los ejemplos anteriores, pues bueno, ya dijimos, quitamos la y, agregamos i, ed. Y algunos verbos que terminan, que tienen esta terminación como plan, stop, ¿no? Lo que hacemos es duplicar la última consonante, ¿ok? Some verbs ending in a single consonant. Verbos que terminan en una consonante, ¿no? Pero si fijan antes tienen una vocal, ¿no? Como plan, stop. Entonces duplicamos la última consonante y agregamos ed. Con esto ya estamos formando verbos regulares en pasado. ¿Ok? Entonces, esta tablita nos va a servir como para lo que es spelling, que es la ortografía, por así decirlo, ¿no? Escribirlos correctamente. Porque si estamos hablando, pues no se nota mucho esa falta, ¿verdad? Pero en forma escrita sí. Luego tenemos los verbos irregulares. Estos verbos, como su nombre indica, irregular, es porque cuando los escribimos en pasado, como aquí, que estos que tenemos acá, pues se van a escribir pues de manera muy diferente, ¿no? Por ejemplo, became, been, began, beat, ¿no? Blew, etcétera. Todos estos verbos, pues si te fijas, tienen terminaciones distintas, no hay una regla, ¿no? Para decir, pues por qué termina en T o en W, no hay. Entonces, para esto, lo que sí tenemos que hacer, pues irnoslos aprendiendo de memoria conforme nos los vamos encontrando. Y como son más difíciles, digamos, de escribir en su forma de pasado, para ellos sí existe una tablita, una lista, perdón. Es muy común encontrar listas de verbos irregulares. Entonces, en internet podemos buscar una lista y consultarla. Y sobre la marcha, pues en lo que vas aprendiendo más sobre el idioma, ya te los vas aprendiendo. ¿Ok? Pero bueno, tanto verbos regulares como irregulares, pues los vamos a utilizar para estructurar oraciones afirmativas en pasado. Con esta estructura básica, sujeto, verbo en pasado, ya sea regular o irregular, y un complemento, como en estos ejemplos. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, ya vimos que están aquí en amarillo los verbos, ¿no? I bought my car, she went to the cinema yesterday, my sister played in the park, y así sucesivamente vamos estructurando oraciones en pasado. Entonces, para oraciones afirmativas, el orden es sujeto, verbo en pasado simple y complemento, ¿ok? Aquí tenemos más ejemplos. Bueno, estos ejemplos los tienen también ahí en plataforma. Nada más quiero que los vean cómo seguimos este orden. Sujeto, verbo en pasado y su complemento. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos hacer oraciones en la forma interrogativa? Aquí sucede pues algo, vamos a hacer un cambio. Vamos a requerir de un auxiliar para la negación. En este caso, el auxiliar es did para todas las personas. I did, you did, we did, they did, etc. ¿Ok? Entonces, ya que usamos este auxiliar para todos los sujetos, vamos a agregar la partícula not y ya con eso tenemos la negación, did not. Como este es mi auxiliar y el indicador de la negación, entonces va a ocurrir que el verbo regular o irregular ya no lo vamos a poner en pasado, como lo hacíamos con oraciones afirmativas. Ahora el verbo va en su forma simple o su forma base, ¿no? O es decir, en presente, por así decirlo. Este sería el verbo principal. ¿Ok? Entonces, una nota, una vez que usas did, el verbo que le sigue no va en pasado. ¿Por qué? Porque nuestro auxiliar did nos indica que es pasado. Y entonces tendríamos esta estructura, sujeto, didn't, verbo infinitivo y complemento.
Por ejemplo, she didn't pass the exam. Ella no pasó el examen, ¿ok? Bueno, tenemos aquí que para negaciones usamos el apóstrofe, ¿no? Bueno, aquí hay que fijarnos, por ejemplo, didn't, está el apóstrofe y en el ejemplo de abajo, bueno, aquí se me fue, en lugar de apóstrofe puse una comilla. Es importante que distingan el apóstrofe y la comilla cuando están haciendo los ejercicios en la plataforma, ya que si ustedes ponen comilla como yo lo hice aquí, se los toma como si estuviera incorrecto. ¿Ok? Por eso a veces es importante que se den cuenta que están usando el apóstrofe. Hola Fernanda, bienvenida, buenas tardes. Bien, entonces, estamos aquí en lo que son las oraciones negativas. Tenemos que la estructura sería sujeto, auxiliary verb did, la partícula not, verb in infinitive y complement, ¿ok? Por ejemplo, I did not receive the package, ¿ok? Bien. Hola Fernanda, recuerda que esta presentación se queda grabada por si te perdiste el inicio, pues posteriormente la puedes revisar y que pues también les comparto el PDF de la presentación, ¿ok? Entonces vamos a continuar con lo que es las preguntas. Bien, para formular preguntas en pasado hay que identificar primero que tenemos dos tipos, las preguntas sí o no y las preguntas de información. Las preguntas de sí o no tienen esta estructura, siempre van a iniciar con un auxiliar, en este caso que es pasado, empezamos con did. Ya mencionaba que did es para todos los sujetos o todas las personas. Did I, did you, did we, did she, etc. El verbo, como ya tenemos did, entonces ahora el verbo sigue en su forma simple, base o en presente y después tenemos un complemento. ¿Ok? Una pregunta de sí o no, así va a iniciar. ¿Ok? Por ejemplo, did you go to the party? Did, sujeto, verbo en su forma base y su complemento. Bueno, y aquí, bueno, recordemos que un signo de interrogación nada más al final de la pregunta. De repente hay algunas tareas donde han estado poniendo dos signos, uno al inicio y uno al final. Recordemos que en inglés solamente se usa uno. Luego tenemos interrogaciones donde requerimos información. En este caso, a esta estructura que ya tenemos para preguntas de sí o no, solo voy a agregar la WH word, ¿no? La palabra interrogativa. Por ejemplo, where did you go yesterday? Pero seguimos la estructura, ¿no? Para la palabra interrogativa, el auxiliar did, sujeto, verbo en su forma base y un complemento. ¿Ok? Entonces, bueno, recordemos siempre para preguntas de sí o no, el auxiliar va al inicio. Y aquí vamos a ver cómo vamos a responder estas preguntas de sí o no. Como verás en estos ejemplos tenemos, did Einstein develop the relativity theory? Did Marie Curie do her research on radiation? Bueno, empiezan con did, entonces vamos a responder también con did, ya sea positivo o negativo. Yes, he did. Yes, she did. No, they didn't. Ya si quisiéramos agregar más información, ya haríamos, pues puede ser una información afirmativa o negativa, depende de lo que estemos hablando, ¿verdad? Y podríamos agregar un complemento. Pero aquí es una regla. Si mi pregunta empieza con did, voy a responder con did. No voy a usar los verbos. ¿Ok? Entonces tendríamos esto. Yes, I did. O yes, she did. O no, we didn't. ¿Ok? Bien, nuestra estructura entonces nuevamente. Did you go to the library on Monday? Yes, I did. Did she do the exercises in Module 6? No, she didn't. Ok, hay que seguir esta estructura. Para las preguntas, digamos, de información, decíamos que solamente vamos a agregar la palabra interrogativa, que es who, where, why, when. Depende de qué información es la que yo estoy requiriendo, ¿verdad? How, what, which, whose y whom. ¿Ok? Entonces, bueno, si quiero saber de la persona, el lugar, la razón, pues ya depende qué información es la que yo requiero, pues voy a usar una de estas palabras.
Y bueno, pues hay palabras que son compuestas, como what kind, what time, how many, how much. En este caso, pues van primero estas dos palabras y después ya seguimos la estructura, ¿no? Como por ejemplo, how many apples do you have? Si fuera pasado, cambiamos aquí al auxiliar. How many apples did you have? ¿Ok? Bueno, entonces podemos formular preguntas como, why did you go to Mexico yesterday? ¿Por qué fuiste a México ayer? ¿Ok? Entonces, nuestra interrogación va al principio, why. Si quiero saber a dónde fuiste ayer, sería, where did you go to yesterday? Quitaríamos México porque esa es la información que yo estoy requiriendo. Cuando tenemos un lugar y un adverbio de tiempo, colocamos en primer lugar el lugar, así que el lugar, y en segundo el adverbio de tiempo, ¿ok? Este sería el orden. Y bueno, tendríamos esta estructura. WH question word, auxiliary verb did, subject, verb in infinitive, and complement. ¿Ok? When did you arrive from your trip? ¿Cuándo llegaste de tu viaje? Why did he leave the team? ¿Por qué dejó el equipo? ¿Cómo vamos a responder las preguntas de información? Ahí ya podemos dar una respuesta positiva, una afirmación. She arrived last week, con los verbos ya en pasado. He left because of the family, ¿no? Aquí ya tendremos que hacer uso de verbos regulares o irregulares, pues ya depende de la información que estamos proporcionando. Bueno, hasta aquí sería la afirmación, negación y preguntas con verbos regulares o irregulares. No sé si tengas alguna pregunta. Fernanda, puedes ocupar el chat y aquí pues ya vamos respondiendo. ¿Ok? Bueno. Tenemos que, bueno, me voy a regresar al inicio. Les explicaba yo en un inicio que los verbos regulares e irregulares, ¿no? Son los dos grupos de verbos que voy a usar para, pues, hacer pasado, ¿no? El tiempo verbal en pasado. Pero dentro de los verbos irregulares tenemos el verbo be. Aquí por eso lo pone yo en una estrella aparte, porque este verbo es muy especial. Entonces vamos a ver cómo funciona este verbo be. Ok. Bueno, entonces. Ok, Fernanda, gracias. Sí, Fernanda, ¿cuál es tu duda? Si gustas de una vez la podemos aquí resolver. Veo que no tienes tu micrófono activado, pero la puedes escribir y en lo que yo continúo con la grabación y me escribes aquí tu duda y ya pasamos a lo que son las actividades. Ok. Bien, entonces para el verbo was y were en pasado, pues lo que voy a hacer es que voy a tener was para she, he, I, and it. Y para were, we, you, and they. ¿Ok? Por ejemplo, we were in Philadelphia yesterday. Ahora, este verbo, como les digo, es muy especial, ¿no? Lo vamos a usar así. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Esto a lo mejor pues ya lo vieron en el módulo 6 y tenemos las estructuras, ¿no? Subject, verb to be in past. Aquí ya depende de qué sujeto estás hablando para saber si vas a usar was y were. También lo vimos la semana pasada. Y si es una negación, pues solamente vamos a agregar not. ¿Ok? Bien, pues más que nada was y were lo vamos a usar para narrar eventos, hechos, ¿no? Por ejemplo, facts. Y en realidad cosas que han pasado, pero con, por ejemplo, nombres de profesiones. Por ejemplo, Da Vinci was an artist. Obama was the president. ¿Ok? Albert Einstein was a scientist. Estamos hablando aquí con el nombre de una profesión. ¿Ok? Puede ser también un evento. Por ejemplo, Frida Kahlo was a famous surrealistic Mexican painter.
Ludwig van Beethoven was a musician born in Vienna in 1770. ¿Ok? Entonces, hay que saber con was y were, con nombres de profesiones, con sucesos o hechos. También cuando mencionamos lugares, por ejemplo, yesterday I was at university. ¿Ok? Last month o last November the 2nd, I was at the cemetery. ¿Ok? Cuando mencionamos lugares. Y pues cuando mencionamos algunos estados, ¿no? Por ejemplo, when I was a child o when they were young, yes, when they were adolescents, etc. Con was y were nunca vamos a utilizar el auxiliar did, ¿ok? Son dos cosas muy distintas. Entonces, el auxiliar did lo usamos con verbos regulares e irregulares, recordemos. Y was y were con profesiones, con lugares o para mencionar eventos, ¿ok? Y si fueran preguntas, bueno, ya habíamos visto en la semana anterior que colocamos was y were antes del sujeto, ¿ok? Como está aquí en este esquema. Bueno, lo que nos va a ayudar a distinguir el tiempo del pasado es los adverbios de tiempo, como yesterday, last year, last night, last week, 5 minutes ago, ¿ok? Etcétera. Entonces, estos se llaman adverbios. Y dijimos que los adverbios de tiempo van después de los adverbios del lugar, cuando los llegas a tener en una oración. Juntos, ¿verdad? A veces simplemente tenemos el adverbio de tiempo y bueno, lo colocamos al final. Por ejemplo, I was very young a long time ago. O 5 years ago, I was working at a hospital, ¿no? Entonces, lo correcto sería I was working at a hospital years ago. Los adverbios al último. Este vocabulario lo tenemos en sus recursos de la plataforma. Bien, pues antes de pasar a lo que son las actividades integradoras, pues les quiero compartir estas tablitas que tenemos aquí para que pues puedan usarlas como ejemplos, ¿no? Y seguir aquí las estructuras para la forma positiva, negativa e interrogativa. Y a veces, pues, confunden un poquito la frase used to, que es solía hacer, ¿ok? Solía, o la forma simple de los verbos. Bueno, aquí en realidad la única diferencia es que used to es para costumbres, cosas que antes hacías y ahora ya no, y viceversa, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos este ejemplo. I used to eat vegetables. Solía comer vegetales, es como era una costumbre. Pero puedo usar directamente el verbo. I ate vegetables. Comía vegetales. Ya depende qué es lo que quieres enfatizar. En este caso estamos enfatizando con used to una costumbre, ¿no? Y bueno, entonces tenemos estas tablitas con algunos ejemplos. Las pueden usar para irlas llenando y hacer sus actividades. Ok, Fernanda. Bueno, vamos a pasar a lo que son las actividades. Ok. Bien, estaba leyendo tu pregunta y bueno, ahorita ya te la respondo con el ejemplo. Bueno, la actividad 3 es muy sencilla, prácticamente es de que redactes sobre el día más feliz de tu vida. Bueno, más que nada aquí hay que resaltar lo siguiente. Tenemos 4 preguntas. Aquí nada más quiero comentarles que esas 4 preguntas son solamente una guía que las usen para responder y poder redactar su composición, pero al final lo que tienen que dejar es un párrafo, es lo que se les está pidiendo. Utiliza las 4 preguntas solamente como una guía. Puedes borrar las preguntas y dejar solamente el párrafo que sea de 5 a 8 líneas. No dejen pregunta y respuesta, porque entonces no estás elaborando el párrafo. Eso sería para la actividad 3. Toda esta descripción que vas a hacer sobre el momento más feliz de tu vida, pues va en pasado, ¿verdad? Puedes ocupar verbos regulares e irregulares y que sean del tema. Y puedes hablar de cualquier día de tu vida que te haya hecho feliz, porque a veces me dicen, pues es que no tengo algún evento importante todavía. Pero bueno, hay muchas cosas que puedes comentar, un cumpleaños, el cumpleaños de alguien de tu familia también, etcétera. Es el evento que, recuerda que lo importante es participar y usar verbos en pasado. Ese es el objetivo. En la segunda parte de la actividad 3 es que
De ese párrafo que vamos a redactar de 5 líneas ahora es sobre la importancia de saber sobre el pasado. Entonces, son 2 párrafos diferentes porque a veces los confunden o los integran. En la parte 1 es el párrafo del día más feliz de tu vida. Luego, en la parte 2 es otro párrafo sobre la importancia de saber sobre el pasado. Son 2 temas diferentes. Los párrafos, si los hacen de 5 líneas, está muy bien. Son más o menos unas 70 palabras, de 50 a 70 palabras. Y bueno, eso es todo lo que hay que hacer en esta actividad. Lo que vamos a grabar de esta actividad sería solamente la información del párrafo 2. ¿Ok? No vamos a grabar el párrafo 1. ¿Ok? Entonces, en resumen, son 2 párrafitos y la grabación del párrafo 2. Ahora, para la actividad número 4, pues esa sí ya tiene varios pasos. ¿Ok? Y bueno. Fernanda pregunta que, pues sí, las preguntas que se pueden hacer a la familia no son con tiempo. Bueno, vamos a elaborar primero 10 preguntas en pasado, en inglés y en español acerca de la historia familiar. No todas las preguntas van a ser de cuándo naciste, cuándo te casaste, cuándo te mudaste. Pueden ser preguntas de eventos de la vida de alguien que no necesariamente sean de cuándo, ¿no? Cuándo te casaste, cuándo te graduaste, pero sí pueden ser eventos, ¿no? Donde vivías, donde conociste a, no sé, si estás entrevistando, por ejemplo, a tu abuelo, pues dónde conociste a la abuela, cómo era el lugar donde trabajabas. Y lo importante es que las ubiquemos después en la línea del tiempo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, en esta primera parte son 10 preguntas que son las mismas, no son preguntas diferentes. A veces hacen 10 preguntas en inglés y otras 10 en español. No, son las mismas. De hecho, son 10 preguntas en inglés y su traducción en español sobre la historia familiar. En el segundo paso es que entrevistes a alguien de tu familia leyéndole estas preguntas, pues en inglés y en español para que pues el que va a practicar en este caso eres tú. Nuestro familiar a lo mejor a veces no habla inglés. Si habla inglés, pues qué bueno, ya podrá practicar contigo y a lo mejor te podrá dar más información y bueno, podrás ahí aprovechar para tener esa conversación. Pero si no, recuerda que el objetivo es que tú practiques, ¿ok? Por eso es que se las vas a leer en inglés y en español. Ahora, Fernanda, por ejemplo, aquí tenemos eventos que no necesariamente son del tiempo, ¿no? Por ejemplo, conocer a alguien, divorciarse, terminar la escuela, ir a la escuela, puede ser, por ejemplo, a dónde ibas a la escuela o cómo te sentías cuando ibas a la escuela, ¿no? Al colegio. Aquí, have a baby, cuántos hijos tuviste, ¿no? ¿En qué año empezaste la escuela? Casarse, get a job, get a degree. Bueno, solamente son algunos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que sí llevan tiempo, pues es la primera que es be born, nacer, pues ahí sí no hay de otra, ¿verdad? Ahí tenemos que preguntar cuándo naciste, ¿ok? Y si es que alguien ya falleció, pues también preguntamos cuándo, ¿no? When did he or she die, ¿no? When did grandmom die? Pero hay otros eventos que, bueno, aquí solamente son unos ejemplos, podemos buscar otros que no necesariamente sean de tiempo. Ya que tenemos nuestros eventos en esta tercera parte de la actividad, lo que vamos a hacer es una línea del tiempo y los vamos a ubicar esos eventos de manera cronológica, ¿ok? Hay eventos que, como decían, pues no son de tiempo propiamente, pero sí sucedieron en una etapa de la vida, como teníamos, por ejemplo, aquí, ¿no? En la infancia, la adolescencia, durante la juventud. Entonces, aquí más que nada es que tú puedes calcular, inventar el año, calculando ese tiempo, porque a veces nuestro familiar ya no se acuerda cuándo sucedió. Recordemos que lo importante es practicar el vocabulario, ¿no? Entonces, esa parte de la actividad de esos eventos sobre los que estamos entrevistando a la familia, pues los vamos a acomodar en una línea del tiempo que puede ser así, muy sencilla. Por ejemplo, mira, aquí pusieron, they met, they studied, they got married, they moved to Puebla, they had their first child, ¿no? They moved in,
they had their second child. Y si no, pues más o menos le calculamos, pues es que fue durante la juventud o la década de los 90s o los 80s o los 70s, ¿ok? Y no es necesario que escriban toda la oración. Bueno, aquí hicieron oraciones más complejas. My grandparents met at the work, ¿no? My mother was studying near Tlalpan when she was 15 years old. Por ejemplo, aquí no te menciona exactamente la fecha, pero sí lo ubicas que fue durante su juventud o su adolescencia, ¿no? Esos son unos ejemplos nada más. Entonces, para la línea del tiempo es como se acomoden. Aquí tienen un link dentro del documento para que ustedes vean algunos ejemplos y algunas herramientas, pero acá, por ejemplo, la hicieron en Word, ¿no? Y aquí también lo que han hecho es que la hacen en PowerPoint, le toman captura de pantalla y integran la captura de pantalla o la integran como imagen en el documento de Word. ¿Ok? Eso es lo que pueden hacer también. ¿Ok? Sí, Fernanda. Ok. Bien. Luego, el paso 4 es redactar un párrafo de 5 líneas donde expreses tu experiencia al haber conocido más sobre la familia. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué sentiste? ¿Te emocionaste por saber? ¿Conociste algún dato que desconocías, no? Bueno, o a lo mejor lo conocías, pero no tenías ni idea de cuándo había sucedido o por qué época fue, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu experiencia al haber conocido más sobre la familia? Por último, lo que vamos a grabar es la pregunta y la respuesta de las 10 preguntas que hiciste, ¿ok? Pero ya siguiendo el orden en el que las colocaste en tu línea del tiempo. Es decir, tu línea del tiempo pues te va a ayudar para que tú hagas tu narración, obviamente acomodado, ¿verdad? Porque no vas a empezar, por ejemplo, mis abuelos se casaron y hasta el último vas a poner cuando nacieron, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ubicar esa información y así es como yo la voy a narrar, siguiendo el orden en el que la puse en la línea del tiempo. Por eso es que tengo que acomodar los eventos cronológicamente. Como les decía, a lo mejor sin fechas exactas, pero por ejemplo aquí, miren, lo pusieron por décadas, ¿no? 1980, 1990, ¿no? The 2000. Acá pues no pone los años, pero pone un dato, ¿no? Pone el año o pone cuántos años tenían, por ejemplo. Por ejemplo, aquí, when she was 15 years old. Es decir, puedes irle combinando, ¿ok? No todo tiene que ser por años. Ok. Bueno, entonces, para su grabación lo que les recomiendo es que hagan pues varios ensayos. Hagan 2 o 3 grabaciones, tómense ese tiempo. Con la práctica van a ir mejorando. Sí les va a requerir a lo mejor que le dediques media hora a estar grabando y que lo repitas y que lo repitas, pero esto te va a ayudar a que mejores tu pronunciación, a que te des cuenta si ya vas avanzando o mejor dicho ya te tardas menos en grabar porque tú mismo vas midiendo el tiempo y ya de que hiciste 2 o 3 grabaciones pues seleccionas cuál es la mejor, la que a ti te convenza más porque pues es práctica tuya. Y recuerden también que si se exceden un poquito en el tiempo pues no importa. Eso pues no les perjudica, no les baja un puntaje por ello, solamente que si de 2 minutos y medio se pasan a 7 minutos, ahí sí pues ya es demasiado tiempo, ¿verdad? Más o menos ustedes calcúlenle y por eso es que les sugiero mejor que practiquen y ensayen varias veces y cuando verás ya te vas a dar cuenta que en 3 minutos o los 2 minutos y medio que te piden son suficientes. Ok. Bueno, esta presentación se las comparto por si, bueno, se perdieron alguna parte o el inicio. Y bueno, recuerden que les comparto también el PDF en lo que es el foro de novedades, estar pendiente del foro y también en lo que son la sección de mensajería en plataforma, que de preferencia revisen lo que es todas las conversaciones, porque a veces la tutora les manda un mensaje y si yo les mando otro, ese mensaje se oculta y después pues ya se lo perdieron, ¿verdad? Bien, pues eso sería todo entonces. No sé si tengas alguna otra duda, Fernanda, o algo más que quisieras comentar. Y bueno, si alguien tiene dudas, quedo pendiente en el mensajero de la plataforma. Nada más recuerden que
pues si me mandan el mensaje en la noche, lo más seguro es que les responda yo mañana en la mañana. Y si me escriben mañana en la mañana, lo más seguro es que a lo mejor vea el mensaje al mediodía. Y bueno, pero yo a lo largo del día estoy pendiente del mensajero, ¿ok? Bien, pues muchas gracias y quedo pendiente. Muchas gracias, Fernanda, que estés muy bien y cualquier duda, pues ahí estoy en el mensajero. Les insisto que sea en el mensajero porque en el correo electrónico a veces me llegan los mensajes del foro y se pierden entre tantos mensajes el mensaje que sí es importante, ¿no? Y en el mensajero de la plataforma en automático pues me aparece quién me está escribiendo y me aparece una notificación, ¿ok? Bueno, buenas tardes y pues que estén todos muy bien. Muchas gracias, Fernanda. Hasta luego.